Muy buenos días con todos, sean todos bienvenidos. Tenemos casa llena hoy. Gracias por acompañarnos un domingo más, a ustedes los que nos acompañan aquí en presencial y a ustedes que nos acompañan en línea cada semana. Hay algo que usted y yo tenemos en común, que entre ustedes tienen en común, y es que cuando nosotros éramos pequeños, desde que éramos pequeños, sin que nadie nos enseñara, comenzamos a utilizar atajos y tecnicismos aún sin saber que lo estábamos haciendo. Para que nos quede claro de qué me estoy hablando, a los atajos a los que me refiero es alguna forma de saltarnos las reglas que técnicamente no rompe la regla. Déjeme le doy un ejemplo para que vea que todo lo hemos hecho. ¿Usted se acuerda cuando éramos pequeños en casa que nos daban ese plato de comida que justo no nos gustaba? Esa cosa verde que le servían a uno, y la mamá le decía a uno, hasta que no termine y me deje el plato limpio, no se levante de allí. ¿Qué hacía uno? Yo le daba la comida al perro. Técnicamente el plato está limpio, ¿verdad? No rompía la regla, pero tampoco me lo comía. O cuando estaba un poco más grande, ya adolescente, que le decían a uno, no vaya a llegar después de las 10, y llegaba el otro día a las 8 de la mañana. Técnicamente llegó más temprano. Es una manera de saltarse la regla. O lo que hacen ahora los muchachos. Le queda prohibido andar sola con ese muchacho. Y de pronto ve al otro día la publicación en el Instagram, en el Facebook. ¿Cuál es la excusa? Yo no estaba sola, estaba en grupo. Técnicamente no rompió la regla, pero se la saltó. A esos atajos, esos tecnicismos, es a los que nos vamos a referir hoy. Todo lo hemos hecho. En algún momento de nuestra vida hemos utilizado alguno de esos atajos para saltarnos esa regla que no nos gusta. Ahora, otra cosa es cuando las personas religiosas hacen esto. Cuando las personas religiosas utilizamos estos atajos, estos tecnicismos para saltarnos las reglas de lo que se supone que deberíamos hacer, la Biblia es una palabra muy específica y muy fuerte. Nos llama hipócritas. Cuando utilizamos cualquier tecnicismo para no hacer lo que deberíamos hacer. Peor aún, cuando los líderes religiosos son los que utilizan estos tecnicismos para saltarse las reglas y no hacer lo que se supone que deberían hacer, la Biblia los trata una palabra un poco más fuerte. Jesús utilizaba una palabra un poco más fuerte y los llama sepulcros blanqueados. Y creo que todos tenemos claro a qué se refería, ¿verdad? Sepulcros blanqueados es ese sepulcro que por fuera se ve brillante, bonito, limpiecito, pero que todos sabemos que por dentro solamente hay podredumbre. Se ven bien, pero sabemos lo que hay por dentro. Y otra cosa que decía Jesús acerca de estos personajes, acerca de estos líderes religiosos que utilizaban estos tecnicismos, en que eran necios, tontos, porque pensaban que utilizando estos atajos podían engañar a Dios. Pensaban que se veían bien y que aún así podían engañar a Dios, como si Dios pudiera ser engañado. De manera que, si a usted no le gustan los religiosos hipócritas o los líderes religiosos que parecen sepulcros blanqueados, usted ya tiene algo en común con Jesús, porque a él tampoco le gustaban. Hoy estamos llegando a la quinta parte de esa serie que hemos llamado El Reino de Dios está cerca. Y en los episodios anteriores hemos venido hablando acerca de una historia que no debería haber llegado a nuestros días, una historia que debería haberse perdido en el tiempo en la época de Nerón. Venimos hablando acerca de la historia de Jesús de Nazaret. La historia de Jesús de Nazaret contada por Simón Pedro, o como usted mejor lo conoce, Pedro. A Pedro todos lo conocemos, ¿verdad? Usted ha escuchado de Pedro, que era uno de los apóstoles más cercanos de Jesús. Pedro, en esta época, le cuenta la historia de sus experiencias con Jesús, se la relata a Marcos, que era discípulo de Pedro, y que él comienza a notar todo lo que ellos vivieron juntos, todo lo que pudo presenciar Pedro en todo el tiempo, en los 3 años que caminó junto a Jesús. Marcos comienza a escribirlo, a dejar un testimonio, un documento de lo que vivió Pedro con Jesús. Ahora, este Pedro, han pasado unos 30 años desde la muerte de Jesús, Pedro está pasado sus 50 más o menos, y en ese momento Pedro se encuentra en Roma, en la Roma de la época de Nerón. Pedro tiene más de 50 años, y lo que no sabe Pedro es que él no va a salir vivo de Roma. Él sabe que algo le puede pasar.
pero no está muy seguro. Pero nosotros sí sabemos que Pedro no salió vivo de Roma. Como Pedro tenía sus sospechas de que algo podía pasar porque estaban siendo perseguidos, él no sabía en qué momento iba a ser su último día. De modo que él comienza a contarle a Marcos acerca de todo lo que vivió junto con Jesús y comienza a relatarlo con un poco de desorden, le cuenta una cosa, le cuenta otra. Por eso cuando nosotros leemos los escritos de Marcos, no son como muy cronológicos, no son muy ordenados como los otros evangelios, pero en todo caso relata todo lo que vivió junto a Jesús. Imagínense la experiencia de Marcos, que Pedro, un testigo ocular, le esté contando todo lo que él vivió con Jesús, cuando fue aquí, cuando fue allá, cuando vio este milagro, vio esta sanidad. Marcos relata todo esto y llegó hasta nuestros días en lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Para todos es conocido el Evangelio de Marcos, es uno de los libros de la Biblia, uno de los evangelios. Este documento, cuando Marcos comenzó a escribirlo, él no sabía que iba a ser de tanta importancia, no tenía ni idea, simplemente le pareció importante, lo suficientemente relevante para consignarlo en papel y comenzó a ser copiado. Este documento, este evangelio, comenzó a ser copiado y se comenzó a esparcir por toda la región de Judea. Pero Marcos no sabía que él estaba escribiendo lo que nosotros conocemos hoy en día como la Biblia. Este documento comenzó a ser copiado, se comenzó a esparcir por toda la región, pero él no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Marcos no sabía esto. Marcos todo lo que estaba haciendo era documentando las experiencias de Pedro con Jesús. Eso era todo lo que él quería hacer. Esas copias se comienzan a repartir por todos lados, comienzan a hacerse populares con el tiempo. Además de las experiencias de Marcos, se le suman también las de Mateo, las de Lucas, las de Juan, las cartas que Pablo escribía a diferentes iglesias, y por allá por el siglo IV deciden hacer una recopilación de todos estos documentos y llegó a ser conocida como lo que nosotros conocemos hoy como nuestra Biblia. Marcos comienza a contar sus historias y él no tiene mucho orden, es un poco lo que se acuerde le va contando a Marcos. Pedro comienza a contarle todo lo que se acuerde simplemente. Marcos comienza diciendo algo que no es como el comienzo de la historia, que es más bien como que el final. El Evangelio de Marcos comienza diciendo que se ha cumplido el tiempo, que el reino de Dios finalmente está cerca. De modo que les dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Lo que está diciendo Pedro cuando le relata esto a Marcos es que finalmente, después de tanto esperar, después de tantos siglos, todo lo que estaba escrito en las escrituras de los judíos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todo lo que estaba allí hablando acerca de un Mesías, ya había llegado el tiempo, este era el momento. Ellos tenían el privilegio de estar viviendo en el día a día el tiempo que los profetas habían dicho hacía muchísimos siglos. Pedro nos dice que este era el mensaje de Jesús y que había llegado el momento. Ahora, nosotros cuando usualmente escuchamos esta palabra, arrepiéntanse, no nos gusta porque lo tomamos como un contexto negativo, como que no me gusta la palabra arrepentimiento, suena algo malo que me toca hacer. Pero en realidad lo que está diciendo es que es el momento, que ha llegado el momento de tomar una decisión, de aceptar todo lo que había enseñado Pedro, de aceptar todo lo que había dicho Dios que iba a hacer en la Escritura y aprovechar la oportunidad, vivir el momento y cambiar nuestra manera de vivir para vivir ahora alrededor de todas las enseñanzas que venían escuchando. A eso se refería cuando dice arrepiéntate. Cree en todo lo que está siendo enseñado y envuelve tu vida alrededor de estas enseñanzas. Ahora, en los episodios anteriores de esta serie, veíamos que las enseñanzas de Jesús eran bastante controversiales. Era algo que no era muy fácil de tragar, especialmente para el liderazgo establecido religioso de la época. Y una de esas enseñanzas que era muy controversial fue cuando vimos que en una reunión Jesús explicando, enseñando, dice que el sábado no se hizo para el hombre, y que no, sino que que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa era la enseñanza de Jesús. Ahora, nosotros hoy en día, aquí, año 2022, leemos esto, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, suena medio a trabalengua, por eso me enredé. No lo entendemos muy bien, como que no tienen, ¿sabes qué? Ya, ok, el sábado no se hizo para el hombre. ¿Y qué es la gran cosa con eso? ¿Por qué era tan controversial?
Pero si esto lo leyese una persona del siglo I o lo escuchase de boca de Jesús, de un maestro rabí, era supremamente controversial y ofensivo. Porque lo que estaba queriendo decir realmente Jesús era que Dios te ama mucho más de lo que Él ama sus mandamientos. Que Dios te ama más de lo que ama sus mandamientos. Que Dios ama más a las personas que sus propios mandamientos. Y que Él no dio los mandamientos como una manera de controlarnos, ni de aprisionarnos, ni de encerrarnos en una metodología. Que Él nos dio los mandamientos por amor, para guiarnos, como un regalo, como un obsequio. Pero que nunca iban a estar los mandamientos por encima del amor de Dios por las personas. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y era algo que no era fácil para los fariseos de la época, que eran los custodios de estos mandamientos. Entonces, que viniese este rabí y comience a enseñar cosas que pareciera que contrariaran lo que ellos han defendido, cuidado, enseñado, protegido durante tanto tiempo, era algo súper ofensivo. Jesús continúa en su misión, continúa en su trabajo, y nos cuenta Marcos que ellos viajaban por diferentes lugares y que viajaban a diferentes ciudades y que por donde quiera que iban siempre había multitudes siguiéndolos a ellos, siempre había gente alrededor de ellos y siempre las enseñanzas de Jesús eran controversiales y dejaban mucho que pensar, especialmente a los líderes religiosos. Era tanta la controversia que daba lo que enseñaba Jesús que incluso su familia no lo entendía muy bien y de hecho los asustaba a veces lo que les enseñaba la gente. De hecho se atrevieron a decir que estaba loco. Los mismos familiares de Jesús llegaron a decirle a los demás, no lo escuchen mucho, que el que él está loco, porque no era fácil de entender todo lo que enseñaba. Ahora, los líderes religiosos de la época fueron un poco más allá. No decían que estaba loco, sino decían que estaba poseído por Belcebú y que solamente por medio del príncipe de los demonios era que él hacía liberaciones y cosas por el estilo. Ahora, cuando Pedro le está dictando a Marcos todo eso, yo me imagino que Marcos quizás miraba a Pedro de reojo y le decía a Pedro, ¿seguro que quieres que escribamos esto? O sea, que la familia de Jesús decía que estaba loco. Y Pedro todo lo que pudo haber dicho es, eso fue lo que ocurrió. Yo te estoy contando lo que ocurrió. Y esa clase de comentarios que la propia familia de Jesús decía que él estaba loco, es la que lo hacen pensar a uno que esto tiene que ser cierto. Porque cuando usted escribe la biografía de una persona famosa, no cuenta por las partes feas, cuenta solamente las partes bonitas, la que todo el mundo quiere escuchar, cuenta cómo viajó, cómo atravesó, cómo peleó, lo que sea. Pero esta clase de comentarios que la propia familia pensaba que estaba loco, no lo cuentan. Y a pesar de todos esos comentarios, a pesar de toda esta controversia que dejaba Jesús a su paso, la gente lo seguía buscando y lo seguían siguiendo por donde quiera que él fuera. Y cada vez eran más y más personas, cada vez eran más los que lo seguían. De hecho, en el Evangelio de Marcos, casi en todos los capítulos aparece la palabra multitudes, porque era a todos lados que lo seguían. Ahora, nos dice Marcos que era tanto la gente que lo seguía, que ellos tuvieron que en algún momento huir del lugar donde estaban, tomaron una barca y atravesaron el mar de Galilea. Al bajar ellos de la barca, aún así, la gente seguía buscándolo, porque reconocían a Jesús. Jesús estaba en su pico de popularidad, y donde quiera que fuera, la gente lo reconocía. De modo que no había manera de poder ir a descansar por lo menos un poco. Marcos nos cuenta de que era tanto el trabajo que tenían Jesús y sus discípulos sanando, viajando, enseñando, lo que fuera, que ni siquiera les quedaba tiempo de comer. Y aún así, la gente lo seguía por toda aquella región, por todos lados. Lo seguía por toda aquella región y donde quiera que oían que él iba a estar, le llevaban camillas y les ponían en el camino a los que tenían enfermedades. O sea que la gente se anticipaba a donde quiera que ellos iban, en pueblos, ciudades, caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. O sea, si él venía, qué sé yo, aquí a la Aurora, toda la gente del sector llevaba a sus enfermos quizás al parque de la Aurora o de aquí de Daule, qué sé yo, llevaban a los enfermos con la esperanza de que si Jesús pasaba por allí, quizás se detuviera el tiempo suficiente para hacer sanidades. Por todos lados, no había manera de ocultarse. A todos lados seguían a Jesús, a pesar de todas las enseñanzas controversiales que él decía. Había multitudes que lo seguían a donde quiera que fuera. Pero
en medio de estas multitudes, habían otros que no estaban tan a gusto con lo que Jesús enseñaba o hacía. Había los famosos fariseos. Marcos nos cuenta que los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Ahora, recuerde dónde está Jesús. Déjeme ubicarlo. Jesús está al norte, en la región de Galilea. En este mapa, usted puede ver en la parte de acá arriba Galilea y Jerusalén está por acá abajo. Hasta acá, hasta Jerusalén, han llegado noticias de lo que está haciendo este rabí, este nuevo maestro que está enseñando cosas controversiales. Hasta, mire, la distancia, aunque aquí nos parece, de Galilea a Jerusalén era un viaje más o menos de 7 días. Y no tenía ni Instagram, ni fax, ni teléfono, pero hasta allá llegaba la popularidad de Jesús. Y era tan controversial lo que le enseñaba que los maestros de la ley, estos fariseos, comenzaron a preocuparse. O sea, vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Porque nos preocupa todas las enseñanzas de este maestro. Está siendo demasiado popular. E incluso, por ahí hay quien dice que lo que piensa es declararse o que lo reconozcan como el Mesías. Entonces los fariseos, preocupados por todos esos eventos, mandan una delegación para que viaje desde Jerusalén hasta el norte de Galilea. Es un viaje más o menos de 6-7 días. O sea, no fueron a chismear aquí a la cuadra. Se echaron un viaje de 7 días para ver qué era lo que estaba ocurriendo en la región de Galilea. De modo que llega esta delegación de judíos, de fariseos y de maestros de la ley para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque incluso les daba miedo que más adelante, si este tipo en realidad era tan popular, quizás hasta podamos tener problemas políticos. Porque si el tipo se hace demasiado popular, recuerde que estamos bajo el poderío de Roma. No nos conviene que haya otro levantamiento, que no era nada extraño en la época entre judíos. Estaban los macabeos, estaban los celotes, entonces mejor evitar. Vamos a ver qué es lo que está enseñando este tal Jesús de Nazaret. Viaja la delegación y en cuanto llega esos fariseos a la región, comienzan a mezclarse entre la gente, comienzan a ver qué es lo que está haciendo Jesús, a ver a sus discípulos y les notan algo muy extraño que hacen los discípulos de Jesús. Vieron que algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ahora, para nosotros no es tan extraño, ¿verdad? Marcos, como sabía que lo que él estaba escribiendo lo iban a leer no solamente personas judías, él nos explica por qué era esto tan ofensivo y por qué los fariseos lo notaron de inmediato. ¿Por qué echaron de ver que la gente no se lavara las manos? Marcos nos lo explica para ponernos un poco en contexto. Y él dice que en efecto los fariseos y los demás judíos no comían nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Ahora, déjeme extenderle un poquito más esto. Cuando Marcos nos dice que los fariseos estaban aferrados a la tradición de los ancianos, para nosotros puede que sea algo nuevo, pero esto de la tradición de los ancianos era algo a lo que ellos estaban aferrados. ¿Y de qué se trata? Había una tradición, o un mito más bien, de que cuando el Señor le dio la ley a Moisés, la Torá escrita, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que ellos lo conocen como la Torá, cuando el Señor le dio a Moisés esta ley escrita, decía este mito, tradición, que el Señor también le había dado una ley oral, algo que no quedó escrito. Era una tradición, un mito. Y que esta ley adicional que el Señor le había dado de manera oral era para que la gente no fuera a quebrantar la ley escrita. En otras palabras, está la ley escrita, ¿verdad? Que no son solo los 10 mandamientos que usted conoce, son como 600 leyes, era una locura. Pero digamos que fueran los 10 mandamientos, digamos que fuera solo eso. Estaba esa ley escrita, y además de esta ley, había otra cantidad de leyes para prevenir que la gente quebrantara esta ley. Habían otras leyes para que la gente no quebrantara la ley. Era una locura. Y era una cantidad de leyes. Y como no estaban escritas, se habían transmitido de manera oral, supuestamente de Moisés a Josué, a los jueces, generación tras generación, hasta llegar al siglo I, a la época de los fariseos, y ellos se consideraban los custodios
No solamente de la ley escrita, sino de esta tradición oral, de esta ley oral, que era un mito, era una tradición. Pero ellos estaban aferrados a ella. Y era tan complicada que ni siquiera entre ellos se ponían de acuerdo para ver cómo se interpretaba esta ley oral. Porque de pronto la tradición se había roto en algún lado y no estaban de acuerdo ni siquiera entre ellos. Pero estaban aferrados a ella. En otras palabras, lo que habían hecho era coger esta tradición oral, supuestamente, para prever que rompieran la ley escrita y la habían complicado. De tal forma que habían hecho de todo esto un juego que solamente ellos podían ganar. Le habían complicado las cosas a la gente a tal extremo que era complicadísimo seguir fielmente a Dios. De hecho, lo hacían ver como un Dios chiquito, complicado, lleno de tonteras. Así que, nos dice la historia, que los fariseos y los maestros de la ley le preguntan a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en lugar de comer con manos impuras? O sea, esta gente recién llega, se habían tomado una de estas leyes orales, parte de la tradición, para acusar a los discípulos de Jesús de quebrantar la ley oral, la tradición. Estaban usando una excusa, básicamente, para acusar a los discípulos de una cosa que para nosotros es una tontera. No se lavan las manos, no estaba en la ley escrita, pero para ellos era súper importante, porque era parte de su tradición. Ahora, antes de siquiera tener una conversación con Jesús, lo primero que hacen es acusar a sus discípulos, acusarlos de romper, de infringir la ley oral. Pero, como Jesús se los conoce y conocía sus corazones, Él les contesta, y mire la manera que le dice: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. O sea, si algo no tenía Jesús, era pelos en la lengua para decirles al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? O sea, los está insultando. No era que la palabra significaba otra cosa, no, les está diciendo hipócritas en su cara. Más allá de eso, si nosotros leemos entre líneas, leemos detalladamente lo que está haciendo Jesús, es que Él está cogiendo lo que sí está escrito. Él toma del libro de Isaías, un libro que para todos ellos era conocido, y no solamente era conocido el libro de Isaías para los fariseos, sino que era muy respetado, el rollo de Isaías, y utiliza algo que sí está escrito para contradecirles algo que no está escrito con lo que ellos lo están acusando a él. Bien razón tenía Isaías, bola de hipócrita básicamente. Probablemente cuando Pedro y los demás apóstoles ven a Jesús, dicen: ¡oh, otra vez Jesús con sus insultos! O sea, parecía que se la tenía el rojo Jesús a esos fariseos. Para Pedro y los apóstoles ver esta reacción de Jesús no era fácil, porque ellos tenían en su mente que si bien Jesús venía a inaugurar un reino, era un reino político. La semana pasada, o hace un par de semanas, veíamos el episodio donde dos de sus discípulos le decían a Jesús que cuando Él inaugurara su reino quería estar uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Se acuerda? Y si no se acuerda, vea el episodio que está en el canal de YouTube. Ellos tenían entre ceja y ceja que lo que estaba haciendo Jesús era levantando una revolución política como para acabar con los romanos y Él nombrarse rey en Jerusalén. Estaban convencidos de ello y por eso lo siguen. No entienden que Jesús sí está inaugurando un reino, pero no como ellos se imaginaban. De manera que como ellos tienen ese pensamiento de reino político, ellos ven que llega una delegación de Jerusalén y ¡wow! ¿Sabes qué? Ahora sí, hasta en Jerusalén nos están tomando en serio. La noticia de Jesús ha llegado hasta allá, hasta Jerusalén, que era la cuna del judaísmo. Allí está el templo, están los líderes religiosos y hasta allá han llegado noticias de la popularidad de Jesús. Y si mandan una delegación es porque nos están tomando en serio, de modo que no nos conviene, Jesús, insultar a esta gente. Necesitamos aliados en Jerusalén, porque el plan en últimas era ir avanzando poco a poco hasta llegar a Jerusalén y que allí Jesús fuese nombrado el Mesías, el Rey de los judíos. Eso era lo que pensaban los apóstoles de Jesús, pero no era el plan de Jesús. Jesús no se detiene. Y Él continúa hablando con esos fariseos y les continúa diciendo. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios. Sigue insultándolos.
sigue ofendiéndolos. Ahora lo que les está diciendo básicamente es que efectivamente este pueblo, refiriéndose a los fariseos y líderes religiosos, sabía perfectamente qué cosas decir para parecer religiosos. Sabían exactamente las frases adecuadas, sabían exactamente las oraciones correctas para honrar, pero con los labios, a Dios. Termina Jesús y sigue dándole duro, pero su corazón está lejos de mí. Jesús conocía sus corazones. Lo que les está diciendo es, ustedes, señores religiosos, han aprendido a decir las frases correctas. Y si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que nosotros, los religiosos, aprendemos a decir las cosas correctas. Aprendemos a decir las frases adecuadas. Aprendemos que este lugar es un lugar de influencia. Y ellos habían abusado de ese poder. No estamos muy lejos hoy en día de que ocurra lo mismo. De que quien se para aquí se vuelve un religioso que utiliza el texto, aprende a honrar de labios, porque conocemos el texto. El que está aquí se supone que sabe Biblia, que ha estudiado. Entonces utilizan el texto para, en lugar de hacer la voluntad de Dios, lastimar a aquellas personas que aman a Dios y a quienes Dios ama. Es lo mismo que habían hecho sus fariseos todo este tiempo, y por eso Jesús no se mide en cómo les habla, no se mide en decirles lo que debe ser. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está allí en medio de ellos, el Mesías está allí, pero sus corazones se habían alejado tanto de Dios que no eran capaces de reconocerlo. Lo estaban viendo allí, estaban hablando con Él, pero su corazón estaba tan lejos de Dios que no podían reconocer a quién tenían enfrente, por estar aferrados a tradiciones humanas. Jesús termina y les dice que en vano lo adoran, porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Por eso nosotros sabemos que Jesús no se guiaba por la Torá oral, que Él no la reconocía, porque Él utiliza no solamente el libro de Isaías, que sí estaba escrito para contradecir a estos fariseos, sino que Él no la valora, Él nunca la tuvo en cuenta. Ellos habían tomado todas esas tradiciones y las habían pasado de generación en generación hasta convertir la religión en un juego que solamente ellos podían ganar. Continúa Jesús, no ha parado todavía. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a tradiciones humanas. Y añade además, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. O sea, Él les está diciendo en la cara, sin ningún problema, en público, cómo se han comportado ellos y cómo Él sabía cómo se estaban comportando. Pero Jesús no terminó todavía su regañada y les da un ejemplo para mostrarles que en realidad cuando los llama hipócritas es porque Él sabe cómo están actuando. De modo que les da un ejemplo para que no puedan contradecirlo. Y les dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esto no era tradición. Honra a tu padre y tu madre no es tradición, está escrito. Está escrito en la ley, en lo que nosotros hoy en día, 20 siglos después, para todos es conocido. ¿Dónde está esto? En los 10 mandamientos. Lo conocemos como el 5º mandamiento, ¿verdad? No es tradición, no es mito, está escrito. De modo que ellos no podían contradecirlo. Los fariseos sabían que eso está allí. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o madre debe morir. Ahora, este pedacito es bien interesante. Jesús, siempre que citó la Torá, la ley escrita, o alguna porción del Antiguo Testamento, Él siempre que la citó, trajo junto con la ley que menciona el castigo por quebrantar esa ley. Él nunca la omitió. Jesús, siempre que citó alguna ley del Antiguo Testamento, incluía el castigo por quebrantar esa ley. Y nosotros, hoy en día, los que nos decimos cristianos, seguidores de Jesús, nos encanta citar el Antiguo Testamento. Algunas veces nosotros aquí hemos mencionado de que el Antiguo Testamento a nosotros no nos rige. No que no sea importante, no que lo vaya a romper y botar,
sino que nosotros no nos regimos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lindo como instrucción, lindo como ejemplo, pero no como doctrina de vida. Para la época de Jesús sí, hasta que llegó Jesús. Él, para ejemplificar, está utilizando el 5.º mandamiento y utiliza también el castigo incluido con romper ese mandamiento. No como hacemos nosotros hoy en día, que traemos el mandamiento, traemos la promesa del Antiguo Testamento, traemos esa parte bonita que nos gusta del Antiguo Testamento, pero no traemos el castigo, porque no nos gusta. Si quiere vivir por el Antiguo Testamento, haga como lo hacía Jesús, incluya el castigo, a ver si quiere seguir viviendo por el Antiguo Testamento. Por eso nosotros no nos regimos por el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos no honramos a padre y madre porque Moisés lo dijo. Moisés no es nuestro guía, Moisés no es nuestro ejemplo a seguir. Moisés no es a quien nosotros seguimos hoy en día, ni el por qué nosotros honramos a padre y madre. Ahora, Pedro, cuando le está relatando esta historia a Marcos de lo que dijo Jesús, él comprende perfectamente esto. Porque ahora Pedro está viendo en retrospectiva. Pedro puede mirar hacia atrás, hace 30 años que Cristo murió y que fue crucificado y que lo vio resucitado. Entonces, todo lo que le enseñó Jesús, ahora Pedro lo puede entender. Lo que en su momento, cuando estaba caminando con Jesús, no lo comprendía y como que le pasaba y no lo entendía, ahora sí lo comprende. Porque ya vio a Cristo resucitado. Ahora tiene sentido todo esto que le enseñaba Jesús. Ahora él sabe que hay un nuevo reino, donde hay todo un nuevo sistema de valores. De hecho, Pedro estuvo allí como testigo presencial cuando Jesús hizo una de sus declaraciones más contundentes y más controversiales. Una declaración que de hecho debería haber provocado que todos sus discípulos salieran corriendo y no lo siguieran más. Cuando Jesús se acercó a ellos y les dijo que se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es una declaración supremamente fuerte. Venir él y decir que ahora él tiene toda autoridad sobre cielo y tierra. Eso era suficiente para que cualquier seguidor de Jesús lo dejara botado. Pero sabes que hasta aquí, ya este man se rayó. De no ser, porque para cuando Jesús dijo esto, ya había resucitado. Y si yo escucho a un hombre resucitado que me dice que él tiene toda autoridad sobre cielo y tierra, yo le creo. Porque yo lo vi vivo, yo lo vi crucificado y ahora lo estoy viendo resucitado. Lo que me diga, yo se lo creo. Por eso Pedro puede entender ahora, porque él ya lo vivió, él estuvo allí y se lo está contando a Marcos para que llegue hasta nuestros días. Volviendo a nuestra historia. Esa era la manera de decirle Jesús a sus discípulos y a nosotros que ahora nuestro guía ya no es Moisés. Jesús se acerca y continúa diciéndonos, continúa recordándonos, que nosotros los cristianos honramos a padre y madre no porque Moisés lo dijo, sino porque Jesús nos instruyó a nosotros a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Miren, nosotros repetimos muchas veces esto de amarnos unos a los otros, el primer mandamiento, amarnos los unos a los otros, amar a tu prójimo, amar a tu prójimo. Mi prójimo es mi padre y mi madre, y mi hermano y mi primo y mi vecino y el de al lado y el de aquí y el de más allá. Unos a los otros es eso. Y yo no entiendo, ¿por qué cuando nos dicen el prójimo, unos a otros, como que nos saltamos a mi esposa? Me salto a mi esposo, me salto a mi mamá y a mi papá. O sea, la familia es el primero uno al otro. Nosotros honramos a padre y madre porque Jesús nos instruyó a amarnos los unos a los otros, no porque Moisés lo dijo, no porque Moisés nos da un mandamiento, sino porque Jesús nos instruyó. Ahora Jesús es nuestro guía, ahora Jesús nos dice, yo soy, ya no es Moisés, ahora yo soy. ¿Y por qué nos instruye? Es que nosotros cumplimos esto. Ok, volviendo a nuestra historia. Recuerde que estamos con los fariseos, Jesús les está dando ejemplo de cómo ellos quebrantaban la ley, ponían la tradición por encima de la ley. Jesús continúa y les dice, por ejemplo, Jesús dijo, honra a tu padre y madre, y el que maldiga a tu padre y madre debe morir. Ustedes, en cambio, enseñan, y aquí viene la parte gruesa. Jesús está citando lo que está escrito, y ahora lo va a contrarrestar con lo que los fariseos están enseñando, que es parte de la tradición oral. Ustedes, en cambio, enseñan,
que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el hijo no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Marco no nos explica muy bien esto del corbán, no nos explica muy bien de qué se trata esto, pero lo que estaban haciendo esos fariseos era poner una tradición, una de estas reglas, uno de estos atajos, uno de estos tecnicismos que ellos mismos se habían inventado para saltarse el quinto mandamiento. Mire, en la época de Jesús, al igual que hoy en día, sostener a padre y madre anciano es costoso y requiere tiempo también. Es algo complicado. En esa época también era algo difícil. Como era tan complicado, estos fariseos se habían inventado uno de esos tecnicismos para saltarse la ley. ¿Y en qué consistía esto? Si yo tenía posesiones, si yo era una persona de buena posición, lo que yo podía hacer era que todas mis posesiones, casa, edificio, carro, lo que fuera, todos mis ingresos y mis futuros ingresos los ponía a disposición de Dios, los ofrendaba a Dios en vida. Todas mis cosas yo las he ofrendado a Dios, es decir, que pertenecían al templo en Jerusalén. Pero, mientras yo estuviera con vida, yo podía hacer uso de todas esas posesiones y de todos esos ingresos. De tal manera que, si mi padre, mi madre, mi hermano, mi vecino, mi prójimo, venían a pedirme ayuda en algún momento, con toda la cara podían decir, encantado de la vida, quisiera ayudarte. Pero es que esto no es mío, esto pertenece a Dios. Entonces no te puedo ayudar. Eso era el corbán. Ese era el tecnicismo que estos fariseos se habían inventado para saltarse la regla sin quebrantar la regla. No la están quebrantando, se la están saltando. Ahora, antes de que juzguemos muy duro a estos fariseos por inventarse esas cosas, hagámonos una pregunta a nosotros mismos, ahí con la mano en el corazón. ¿Alguna vez usted ha pecado o ha lastimado a alguien intencionalmente o no? No importa, pero alguna vez lo ha hecho y a través de alguna tradición o un rito o algo que le enseñó su líder religioso o el cura, el pastor, qué sé yo, a través de algún rito, usted logra ponerse a cuentas con Dios sin ponerse a cuenta con la persona que lastimó. ¿Alguna vez lo ha hecho? Porque si alguna vez lo ha hecho, esto es lo que nos diría Jesús. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Que nosotros, en pleno siglo XXI, que nos consideramos seguidores de Jesús, estamos actuando de tal forma que entramos en conflicto con las claras enseñanzas de Jesús. Si hemos actuado así. No puede ser que nosotros pretendamos estar bien con Dios y no estar bien con los demás. Eso no es coherente. Juan más adelante nos repite lo mismo. Juan nos dice que no puede ser que nosotros no estemos bien con nuestro hermano, a quien sí podemos ver, y pretendamos estar bien con Dios, a quien no podemos ver. O sea, no podemos hacer eso. Si seguimos actuando, si hemos actuado de esta forma, estamos haciendo lo mismo que hacían estos maestros de la ley, poner tradiciones por encima de la voluntad de Dios. Utilizar esas tradiciones, estos ritos, esas costumbres, como lo quiera llamar, esos atajos, esos tecnicismos, utilizarlos para saltarnos lo que Dios desea de nosotros. El amor que nosotros demostramos hacia quienes nos rodean es un reflejo del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Yo no puedo con toda la cara del mundo venir y decir que yo soy seguidor de Jesús y que yo amo al Señor y levanto las manos y me conmuevo y estoy peleado con las personas que me rodean y trato mal y lastimo a las personas que me rodean. ¿Usted quiere saber qué tan cerca es una persona de Dios?
Usted quiere saber qué tanto en realidad ama una persona a Dios, mire cómo trata a quienes lo rodean. Y es un reflejo de que tanto lo hace. Volvamos a la historia. Jesús termina diciendo: así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. O sea que no solamente este ejemplo del Corbán era el que utilizaban los fariseos para saltarse los mandamientos o las leyes escritas. Había más ejemplos, pero solo para ponerles un ejemplo, les da Jesús con eso, con lo que les acaba de contar del Corbán. Ahora, seguramente los discípulos, cuando escuchan que Jesús los trata de tal manera, esas son personas importantes, son delegados del templo que vienen desde Jerusalén. Necesitamos aliados en Jerusalén porque vamos camino para allá. Jesús, deje de estar insultando a la gente. Pero Jesús no se detiene. ¿Sabes qué? Pedro le cuenta a Marcos, y Marcos lo escribió y por eso lo sabemos, que Jesús simplemente le mete su regaño, se da la vuelta y se manda a cambiar. Y sigue enseñándoles. Y miren lo que les dice ahora. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, va a ser rechazado por los ancianos, va a ser rechazado por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y yo me imagino a Pedro, salen de ese escenario, donde acaba de meterle semejante vaciada a los fariseos, se da la vuelta y les dice que el Mesías va a ser rechazado, va a sufrir, no lo quieren los jefes, no lo quieren los sacerdotes, no lo quieren los ancianos. Si yo hubiera estado allí, yo sí lo hubiera pensado. Yo me imagino a Pedro diciendo: ¿qué esperaba? Acaba de meterle semejante insultada. Obviamente que no lo van a querer y lo van a rechazar. Pero de eso se trataba justamente. Todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que Jesús estaba diciendo, todo lo que estaba pasando en Jerusalén en este momento, los rumores de este Mesías, los rumores de este rabí, las enseñanzas controversiales, todo lo que está ocurriendo es parte del plan, es parte de lo que tenía que ocurrir. Esta actitud de todos ellos de rechazar a Jesús es parte. Las cosas que venían ocurriendo a diario en Jerusalén estaban todas ocurriendo para que todas y cada una de ellas apuntaran a Jesús. Inconfundiblemente tenía que ocurrir. Los fariseos, los líderes religiosos de la época, habían corrompido completamente el sistema. Habían desbaratado y hecho pedazos el sistema al punto de que ni siquiera ellos, que se supone que eran los custodios de la ley, que se supone que eran los religiosos que tenían que enseñarle a la gente, fueron capaces de identificar el nuevo reino. No fueron capaces de identificar al Hijo de Dios, teniéndolo allí en medio de ellos. Así que Jesús seguía predicando exactamente el mismo mensaje. El tiempo se ha cumplido. Ahora es el momento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Estén listos o no? El tiempo se ha cumplido. ¿Estés preparado o no? El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Y sabe qué ocurrió después? La próxima semana Tito les va a contar qué ocurrió después. Pero la historia no termina allí. Hoy sí, pero la próxima semana continúa. Ahora, quiero que continuemos hablando un poco acerca de nosotros, porque esta parte es importante. Porque quizás hoy sea el momento en que finalmente usted logre comprender qué era lo que Jesús vino a hacer. Quizás hoy sea el momento en que usted, a través de esta enseñanza, a través de lo que hemos venido enseñando las últimas semanas, usted logre finalmente comprender cuál era el propósito de Jesús, qué era realmente lo que quería. De manera que, hágase una pregunta allí, con la mano en el corazón. No me levante mano, no me muestre, respóndase usted, pero respóndase honestamente. ¿Será posible que usted haya dejado los mandamientos de Dios y esté aferrado a tradiciones humanas? O si quiere, seamos más específicos. ¿Será que nosotros somos culpables de haber dejado esto, de haber dejado lo que Dios dice? Seamos puntuales. Y déjeme hacerle 3 preguntas bien puntuales. Y antes de que me la responda, respóndase usted mismo. Antes de que se responda a estas 3 preguntas, yo le confieso que yo soy culpable de las 3. Que en algún momento de mi vida lo he hecho. De modo que no se sienta mal. Porque seguramente todos lo hemos hecho.
Usted ha tratado de ver qué tanto se puede acercar al pecado, pero sin llegar realmente a pecar. ¿Sabes cómo? Voy hasta aquí nada más, no estoy pecando. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños que molestábamos al hermanito que le ponía el dedo así? No le estoy tocando, no le estoy tocando. Es un razonamiento tonto. Y lo hemos hecho muchas veces. Me acerco al pecado, me acerco a la tentación, pero no cometo pecado. Dios conoce nuestros corazones. Y si nosotros hemos hecho esto, estamos actuando de la misma manera que actuaban los fariseos. Déjeme hacerle otra pregunta. Por alguna razón, usted ha creído, alguien le ha enseñado, que hay algún ritual para que usted esté bien con Dios y que a la vez le quita su responsabilidad de corregir el daño que le hizo a alguien más. Que de alguna manera, quién sabe quién se lo enseñó, a lo mejor alguna tradición que usted trae, quién sabe desde cuándo nos han enseñado, que usted hace este ritual, una oración, una ofrenda, una confesión, y de esta manera hace las paces con Dios y todo arreglado, pero le quita la responsabilidad de arreglar las cosas con los demás. ¿Le ha pasado esto? Nuevamente, estamos poniendo la tradición por encima de lo que enseñó Jesús. Y una última. ¿Le ha pasado a usted que se siente más culpable por no venir o por no ir a la iglesia, por no ir a misa, por no venir al culto? ¿Se siente más culpable por faltar un domingo que por tratar mal a alguien en su casa o a alguien con quien trabaja? Porque quizás por la manera en que fuimos criados, nos enseñaron que el domingo es del Señor. Y usted se siente culpable porque no vino el domingo o porque no fue a misa, pero no se siente tan culpable cuando trata mal a alguien más, en su casa, en el trabajo, en la calle. Cuando hacemos eso, estamos poniendo nuevamente la tradición humana por encima de lo que nos enseñó Jesús. Por todas esas cosas es que el ser un verdadero seguidor de Jesús acaba con todas esas excusas. Tenemos que dejar de seguir engañándonos a nosotros mismos. Todos nosotros estamos siendo invitados a ser parte de un nuevo reino, pero un reino de conciencia. Un reino de conciencia donde solamente tenemos que seguir una sola ley, la ley de Cristo. No son 10 mandamientos, no son 100 leyes, no son 300 leyes, no es tradición oral, es una sola ley, la ley de Cristo. Amarnos los unos a los otros como Dios a través de Cristo nos ha amado. Ese es el único mandamiento que nos tiene que preocupar. Y este mandamiento, cuando nosotros comenzamos a vivir por este mandamiento, a vivir realmente de día por este mandamiento, es un mandamiento que todos los días nos hace una sola pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí en estas circunstancias? Cuando tenga que tomar una decisión, ¿qué requiere el amor de mí en estas circunstancias? ¿Sabe qué es lo mejor de todo? Cuando comenzamos a vivir preguntándonos esto todo el tiempo, no tenemos atajos. Ya no podemos tener tecnicismos. Ya salimos de ese estarnos engañando con tecnicismos, atajos, saltarnos la ley, acercarnos al pecado, lo que usted quiera que sea que haya hecho. Esto no da espacio a esos atajos. Esta es la manera como Jesús quiere que nosotros vivamos y como quiere que seamos parte de su reino. Y si usted se da cuenta de que ha estado jugando a los atajos y que se ha estado escondiendo detrás de esos tecnicismos o que quizás se ha estado inventando cómo saltarse las cosas o heredó esas tradiciones, no es su culpa, se las enseñaron, fue criado así, las heredó. ¿Estaría dispuesto finalmente ahora a ser honesto con Dios, a dejar todo eso? Porque finalmente el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca y esa es la oportunidad para arrepentirnos y creer en las buenas nuevas. Inclino su rostro, así donde está ahí, déjeme orar por usted.
Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por este día, por el privilegio de estar en tu presencia y poder aprender un poco más de ti. Te agradecemos, Padre, por el regalo que nos das al poder acercarnos a ti, Señor, por la gracia que has tenido para con cada uno de nosotros, a pesar de que hemos tratado de engañarte a ti, Señor, engañándonos a nosotros mismos, tratando de saltarnos lo que tú deseas para nosotros, utilizando atajos, utilizando tecnicismos, utilizando tradiciones que sabemos que no tienen sentido, cuando sabemos que lo único que tiene sentido, lo único que tenemos que hacer es buscar tu rostro, es pedir disculpas cuando fallemos, es honrarte a ti y ver a todos y a cada una de las personas que tú amas y salvaste, Señor, como nos has visto a nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta semana a comenzar a ver a todas aquellas personas a quienes hemos lastimado como alguien a quien tú amas y alguien a quien no tenemos la excusa para no amar como tú lo amas, Señor. Te damos las gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares y que nos permitas continuar buscando tu presencia, que podamos regresar la próxima semana para terminar esta serie. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, los esperamos la próxima semana.